Vamos a tomar la palabra del Señor en esta mañana. En Venezuela han ocurrido diferentes tragedias que han enlutado la vida de los venezolanos. El 28 de septiembre del año 1993 ocurre una de estas tragedias que afecta a muchas familias. Eran las 7:45 de la mañana. Una retroexcavadora abría un canal para introducir un cable de fibra óptica a través de la empresa CanTV. Pero la retroexcavadora tocó un gasoducto que transportaba gas natural de alta peligrosidad. Y al perforar aquel gasoducto se produce una gran explosión y la onda expansiva que se desarrolló en 200 metros. Aquella retroexcavadora fue expulsada a 30 metros de distancia. Imagínate todo el poder que había allí. Ocurrieron más de 50 muertes en aquella tragedia y muchos heridos en aquella mañana. Venezuela estuvo de luto porque muchas familias fueron afectadas por esa explosión. Estaba recibiendo yo una de las charlas en la industria y me llamaba la atención porque el especialista en seguridad nos decía que muchas veces nosotros, violando las normativas, ocasionamos circunstancias o desastres porque no vamos a la norma. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros nos gusta o nos complace o nos causa algún tipo de euforia cuando rebasamos los límites, cuando vamos más allá de lo acordado, de lo limitado? ¿Sí? Por ejemplo, yo en una distancia del Criogénico a Anaco, en las camionetas de la empresa, normalmente en esa distancia uno viaja 1 hora, pero yo me echaba 30 minutos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo rebasaba los límites. Y en vez de ir al kilometraje correspondiente, yo iba a 180 kilómetros por hora. O sea, si en las grandes avenidas o en las autopistas uno puede ir de 90 a 100 kilómetros por hora, yo iba a 180 kilómetros por hora, imagínate tú. O sea, yo estaba como Cool McCool. ¿Cómo es? Amando el peligro. Pero resulta que a medida que empezaron a pasar los años, yo empecé a ver que en aquellas avenidas, en aquellos lugares, me conseguía con grandes accidentes y había muertos. Y eso empezó a reflexionar, me puso a reflexionar y a bajarle un poquito. Por eso es que uno dice, bájale 2, ¿verdad? Bájale 2. Y empecé a bajarle un poco hasta que llegué a los límites acordados. Pero cuán difícil es nosotros mantener los límites. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver. Porque muchas veces cuando está el semáforo en rojo, nosotros, ¿o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Rebasando los límites. Ubícate allí en Proverbios 22-28. Proverbios 22-28 nos dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos o los límites que colocaron tus padres. Esos padres son tus padres espirituales, en este caso nuestros apóstoles, que nos colocan unos límites que nosotros no podemos pasar, porque sabemos que si pasamos de allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos violando las leyes.
Estamos rebasando los límites que tenemos como cristianos. ¿Y sabes algo? La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos limita a muchas cosas para mantenernos en un camino. Diga conmigo, en un camino. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino. Para mantenernos en el camino como cristianos, nosotros tenemos que estar caminando bajo las leyes de Dios, bajo los principios del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y caminar bajo los principios, bajo las leyes del Señor, requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra búsqueda, requiere de nuestra intimidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2006, después de muchos años, a través del accidente, ellos dictaminaron que eso fue por causa de un error humano. La mayoría de los accidentes que ocurren en las vías es ¿por qué? Por causa de un error humano. Muchas veces nosotros como cristianos acarreamos consecuencias ¿por causa de qué? Diga conmigo, dile que está a tu lado, por un error humano. No es porque la ley no es eficaz, no es porque los mandamientos son ineficaces, no, porque Jesús dijo, la ley es santa. No es porque los decretos del Señor sean malos o sean imposibles de alcanzar, no. Es porque por error humano. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de los límites, hablamos de límites o de líneas que son invisibles. Son invisibles. No es que hay por allí un lindero y nos va rodeando, no, por aquí, no. Es la misma palabra, es invisible, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Porque en el momento que tú trasciendes a esa dimensión, te está esperando uno que es tu adversario. Eso es vivir bajo la cobertura. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, tú entras bajo la cobertura de ¿quién? Dile que está a tu lado, ay. Porque cuando tú caminas allí en los límites, mira, cuando tú caminas en los límites, yo sé que acá hay un límite, yo sí sigo caminando, ¿qué pasa allí? Un error humano. Yo sé que hay un límite. Así venga la unción sobre mí, yo sé que hay un límite aquí. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros sabemos que está el límite y estamos así. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estamos jugando como no nos pasa nada. Ajá. ¿Quién se está riendo? A ver, dale un aplauso al Señor. Dile que está a tu lado, vive bajo cobertura, dile. Cuando tú vives bajo cobertura, tú sabes que mira, el diablo puede venir tan cerca, pero no te puede tocar. Dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y lo envió al desierto. Y estando en el desierto, ¿vino quién? El tentador. Y lo tentó en 3 ocasiones. Pero Jesús, ¿cómo salió? Victorioso, diga victorioso. Así como tú tienes cara de victorioso, dile. Ay, como que no lo creen. Uno hizo así, yo lo vi, hizo así. Vamos a hablar del pecado. Yo conseguí esta definición y me pareció muy buena, ¿no? Porque es algo de lo que no escuchamos normalmente. Dice que el pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas que produce una serie de consecuencias trágicas. Hablábamos de la tragedia de Tejerías, ¿verdad?
que hubieron muchos muertos. En el concepto más corto, el pecado es errar en el blanco. El pecado también es no alcanzar la meta. Dile que está a tu lado, alcanza la meta, alcanza la meta. Porque el pecado es no alcanzar la meta. Entonces vamos a alcanzar la meta. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Eso lo produce el mismo espíritu en nosotros. Ubíquese en Génesis capítulo 4, versículo 7. En el libro de los inicios, el Génesis, dice que Caín venía con una cara de molesto porque su ofrenda no fue aceptada como la ofrenda o la primicia que dio Abel. Y dice que venía molesto Caín y Dios le dijo: ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué está decaído tu semblante? ¿Por qué estás molesto? Le dijo Dios. ¿Acaso si hicieras el bien, no serás enaltecido? Le dice Dios a Caín. Pero ve lo que le dice en el versículo 7 del 4. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado, ¿qué dice? Está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aleluya. Tú te enseñorearás. ¿Tú sabes qué es enseñorearse? Tú lo dominarás. Tú te pondrás sobre el pecado si haces el bien. Pero ¿qué hizo Caín? Salió, invitó a su hermano y lo mató. Dice la palabra que la sangre de Abel está clamando por justicia. Porque Abel, inocente de todo, fue un hombre puro. Y su hermano se levantó contra él y lo mató. O sea que, ¿qué le pasó a Caín? Caín se excedió de los límites, rebasó los límites. Caín fue mucho más allá. ¿Y qué trajo sobre Caín? Diga conmigo, consecuencias. Dice que trajo una señal en la frente. Nadie lo podía matar. Fue maldito Caín por causa de su pecado. Porque Dios se le apareció en el encuentro, se le hizo encuentro y le manifestó a Caín que hiciese el bien. ¿Acaso Dios en el capítulo 28 de Deuteronomio no nos dice: si hiciéramos bien vendrán unas consecuencias para nosotros y seremos prósperos, seremos bendecidos, seremos prosperados? No nos dice, pero también nos declara si no lo hiciéramos. O sea, que si estamos caminando por el camino del Señor, las bendiciones del Señor van a venir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si nosotros estamos limitándonos o caminando en los límites de lo que Dios nos está mostrando, le estamos abriendo las puertas ¿a quién? Al adversario, al enemigo. Dice que la palabra que él anda como un león rugiente, sin dientes, pero anda rugiendo, buscando a quién devorar. Entonces a veces habemos cristianos que, ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito, hermano. Estamos rebasando los límites. Tenemos que mantenernos bajo la cobertura de Dios. Porque si no viene el tentador y nos vence. Pero poderoso es Dios. Aleluya. Que nos dará la fuerza para soportar el pecado que produce muerte. Esto no es juego, mi hermano. Nosotros estamos ahorita en tiempos peligrosos. Dile que está a tu lado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Dile, tú lo sabes. Algunas definiciones similares de lo que es el pecado son falta. Cuando la Biblia dice falta, habla del pecado. Cuando habla de iniquidad, aunque la iniquidad, ese término necesita más profundidad, pero también se refiere al pecado. También la rebelión es pecado, se habla del pecado, y la injusticia habla del pecado.
son términos que en la Biblia aparecen y va todo referente a lo que es el pecado. Dice la palabra que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza, el ser humano le va inclinado ¿a dónde? Al mal. Pero cuando nosotros nos hacemos cristianos, o mejor dicho, cuando Dios te rescató del lodo cenagoso donde estaba, entonces el Espíritu Santo de Él vino sobre ti. Entonces tú eres una nueva criatura. Aleluya. El pecado corrompe la comunión íntima. Mi esposa en domingos pasados hablaba de la intimidad, el poder de la intimidad, ¿verdad? Entonces el pecado corrompe. Hay personas que dicen, ay, yo no sé qué es la intimidad. Yo no sé qué es comunión, mi hermano. Cuando nosotros nos mantenemos bajo la presencia, bajo la cobertura, bajo las leyes de Dios, allí estás en comunión, estás en intimidad. Porque a veces pretendemos nosotros, ay, si yo no escucho la voz de Dios, yo no estoy en comunión. No. Si tú estás cumpliendo las leyes de Dios en tu corazón y tú sabes, porque mira, nosotros no podemos burlarnos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos que tenemos malos pensamientos, malas palabras, malas miradas, malas actitudes, malas acciones. Nosotros sabemos quiénes somos. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que si no te convence, aleluya, si no te convence tu conciencia, te convence el Espíritu Santo, aleluya. Entonces no tenemos remedio, aleluya. Tenemos que caminar por el camino que Cristo nos está mostrando. No podemos resistirnos como Balaam. No podemos resistirnos, porque en el momento que el asno se detuvo, en ese momento Balaam tomó la posición de asno, aleluya, y el burro de profeta. O sea, que tú no eres indispensable. Indispensable es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Allí no aplaude mucho, ¿verdad? Bueno es el Señor. El pecado corrompe la comunión íntima que antes existía entre Dios y el hombre. Eso ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿Recuerdan? Adán y Eva pecaron y fueron expulsados literalmente del huerto donde estaba la presencia de Dios. Por causa del pecado, ellos fueron expulsados. Las consecuencias del pecado es muerte y sufrimiento. Y desata, escucha bien, desata fuerzas demoníacas que pueden influenciarte hasta llegar a destruir tu vida. ¡Wow! Eso es tremendo. O sea, que si yo traspaso los linderos, si yo traspaso los límites que Dios me está colocando, entonces van a venir demonios que me van a influenciar de tal manera que va a destruir mi vida. Y aquí no hay uno, yo estoy seguro, que quiere que sea dominado por la fuerza del mal. No, ¿verdad? Porque si aquí hay alguno que le gusta estar dominado por la fuerza del mal, entonces no pertenece acá. Está aquí coleado. Vamos a buscarlo a ver. El que se parece. Gloria al Señor. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 10. Del 1 al 13, es un poco largo, pero es necesario leerlo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual,
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aleluya. O sea, que nosotros vamos a estar siempre expuestos a las tentaciones. El enemigo siempre va a presentar las tentaciones de acuerdo a nuestra concupiscencia, que el enemigo las conoce. Nuestros deseos, nuestro deleite, nuestras debilidades. El enemigo te va a presentar y te va a presentar como le presentó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Le estaba diciendo algo de mentira. No, Jesús lo podía hacer. Pero Jesús se mantuvo ahí incólume, dijo: no tentarás al Señor tu Dios. O mejor dicho, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús estaba allí, estaba lleno, estaba en ayuno, estaba en oración, estaba velando. Era difícil que el enemigo penetrara allí. Vivimos tiempos peligrosos, lo decía, donde el pecado nos asedia, nos persigue, nos acosa. Las escrituras declaran que llegaría el momento donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Podemos verlo en la aprobación que están haciendo en los países que están aceptando el aborto, como por ejemplo, que están aceptando el matrimonio gay. O sea, eso es pecado. Entonces le están llamando a lo malo bueno, y a lo bueno, a nosotros, a los que estamos aquí luchando por permanecer, nos llaman malo. Dice: ay no, este es un homofóbico, este es un legalista. Nos llaman a nosotros y nos etiquetan de tal manera, nos llaman fanáticos, porque queremos mantenernos bajo los límites. Entonces andan desenfrenados, como en el capítulo 6 de Génesis. Y el mundo está en una conmoción, y no, Dios es amor, Dios es amor. Pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Aleluya. Pero nos tocó vivir en esta era que es tan difícil y tenemos que estar apercibidos, agarrados de la mano. Por eso es que la Biblia dice: orando uno por los otros, con toda oración y súplica del Espíritu, para mantener la armonía, para mantenernos estables, porque a medida que la iglesia se agarra el poder, nosotros caminaremos y veremos la gloria de Dios mucho más palpable que la hemos vivido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? O sea, que a medida que el mundo está en sus asuntos, el enemigo se está moviendo. Y estamos viendo tiempos finales de lo que ya la Biblia nos habla hace más de 2000 años. Los estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una conmoción en el mundo. Es una degradación de la especie humana en la aprobación de estas leyes. Pero la palabra dice que si nosotros nos hacemos partícipes del mundo, nos constituimos
enemigos de Dios. No podemos constituirnos amigos del mundo y amigos de Dios, eso es imposible. La Biblia lo declara en Santiago. Si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. O sea, que el que no recoge, desparrama. Y si estamos aquí es porque queremos ser transformados por Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque queremos cambiar, porque queremos que Dios nos bendiga, porque queremos que Dios nos dé la cobertura, porque queremos que su palabra nos sane, su sangre nos limpie. ¿Cómo lo hace? Pero ¿sabes algo? Nosotros constantemente nos rebelamos contra Dios. Busca allí en Isaías 28, en el versículo 15 de Isaías 28, ocurría lo mismo. 700 años antes de Cristo fue escrita esta profecía. 28:15. Dios amonestaba al pueblo escogido: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio ¿en dónde? En la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. O sea, ellos no solamente traspasaron los linderos o los límites, sino que se complacieron de estar allí, porque quizás estaban recibiendo algún beneficio, porque quizás estaban allí cómodos, se acomodaron allí. Pero la sentencia de Dios y el juicio de Dios vino sobre Israel, y fue gran desastre. Yo les hablaba de la tragedia que ocurrió allí en Tejería, porque el hombre que estaba excavando no sabía que iba a pasar eso, ¿verdad? Fue un accidente, un error humano. Pero ¿sabes algo? Muchas veces, aunque no conozcamos la ley, eso no nos exime de nosotros el cumplimiento de ella. Entonces en la palabra, cuando venimos al Señor y nos hacemos cristianos y estamos adorando y estamos buscando al Señor, la ley está acá, la palabra del Señor está acá, nos está enseñando. Pero si nosotros a sabiendas de esto traspasamos los límites, sabemos que vamos a tener unas consecuencias. Pero cuando vivimos las consecuencias, no, eso es una prueba que vino Satanás y se levantó. No, hay momentos que un error humano, un error que cometí, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decirle a Dios: Señor, yo pequé, aquí estoy, haz algo conmigo, límpiame, no sé, llévame contigo, pero haz algo por mí. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dale un aplauso si se lo vas a dar. Mira, a medida que como iglesia nos blindemos, velando en oración y en el conocimiento de su palabra, estaremos contrarrestando a nuestro adversario. El diablo representa la serpiente antigua, su arma más poderosa. ¿Tú sabes cuál es su arma más poderosa? La tentación. El plan de Dios no es que seamos devorados por la serpiente antigua, sino que triunfemos sobre la tentación. Amén. Tenemos que triunfar porque nosotros andamos con Jesús, que triunfó en la cruz y nos dio la victoria. Aleluya. Y reinaremos juntamente con Él. Ah, que fallamos, claro que fallamos, que pecamos muchas veces, pero Dios es poderoso y nos limpia con su sangre, nos llama. Pero tú sabes que es malo cuando pecamos y nos alejamos de Dios y decimos: ay, Dios no nos va a querer, y nos vamos al mundo y nos desatamos allí. Pero Dios está con sus brazos esperándonos, llamándonos constantemente, nos lanza una palabra, viene un sueño a nuestra vida. Ay, como que Dios nos está hablando. Claro que te está hablando, cabezón. Aleluya. Claro que nos está hablando. Su palabra es viva y eficaz.
Y cuando viene la palabra en tu corazón y tú la sellas, tú dices, wow, este es Dios que me está llamando. Yo estaba en una discoteca y vino la palabra y wow, yo estaba ido tomando, bailando. ¡Ah! Y vino la palabra sobre mí en ese momento, en ese lugar. Dios no respeta nada. Y wow, en el corazón. Y yo, ¿qué yo hago aquí? Ay. Aleluya. Y Dios me atrapó ahí otra vez. Y ahí yo entendí, wow, este es el Señor, yo me voy de aquí. Tuve que correr como José, mi hermano, porque estaba allí. No te creas que es fácil. El pecado le gusta a la carne. Por eso la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Tenemos que ponernos ahí la armadura del Señor, como habla Efesios capítulo 6. Ponernos la armadura cuando venga la tentación. Y como José con firmeza, cuando tengamos que correr, corremos. Pero cuando vamos a frentear, frenteamos, hermano. Allí se revelan los valientes, los que arrebatan, aleluya, el reino. Y estamos en esa lucha, hermano, estamos en esa lucha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú estás en esa lucha? Ay, papá. La tentación es la incitación a pecar de parte del diablo. Esa es la tentación. Es una incitación que te llega, te empieza a seducir el enemigo. Y tú estás allí como que, ay, nadie me está viendo, aquí no está el coordinador, aquí no está el mentor, aquí no está el líder. Ay, ¿será que puedo? Y ahí estamos en esa lucha. Ay, vale, gloria a Dios. Jesús, ayúdame por aquí. Dale un aplauso al Señor. Ya estoy culminando, dice Santiago capítulo 1, 13 al 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Está clarito? O sea, nosotros, ay, no, Dios me tentó. No, el diablo me tentó, no. Dice la palabra que por causa de tu concupiscencia, de mi concupiscencia, somos seducidos, atraídos. El enemigo sabe por nuestra concupiscencia. Pero ve lo que dice el 12. Vamos a retroceder un poco. 12. Bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, aleluya, a los que le aman. ¿Cuántos bienaventurados están en esta mañana? Tenemos buenas noticias. Jesús encarna, escucha bien, el amor de Dios que se opone al pecado y a sus consecuencias. Busca en Mateo versículo 9, 6. Mateo versículo 9, 6. Mateo 9, 6. Dice la palabra del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En esta mañana el que agarra esa palabra es de Él. Aleluya. Él le dijo al paralítico, porque la gente en sus pensamientos dijeron, ¿quién es este que perdona pecado? Jesús dijo, para que sepan que yo no solamente tengo la potestad de perdonar pecado, también sano. Levántate, toma tu lecho y anda. Dios te está diciendo en esta mañana, apártate del pecado, toma tu lecho y anda.
Tenemos que apartarnos del mal, mi hermano. Tenemos que alejarnos de la tentación. No podemos estar rebasando los límites, porque estamos jugando en un área peligrosa. La persona y especialista que nos decía, mira, yo no sé cómo pasó ese accidente, porque por allí pasa ese gasoducto y está enterrado a 1 metro de profundidad. Pero allí hay siempre señalizaciones. Y muchas veces las señales de Dios vienen a nuestra vida, pero nosotros no las vemos porque estamos enfocados en otra cosa. La persona y la empresa que hacían esos trabajos no se percataron de las señalizaciones, no buscaron un formato, o sea, no fueron a la normativa. Muchas veces a nosotros nos ocurren cosas porque cometemos pecado, porque no conocemos las normativas. Y entonces sufrimos consecuencias. Por eso es que su palabra nos alimenta, nos habla, nos corrige, nos confronta. La palabra del Señor es como el espejo. Cuando tú te ves, tú dices, wow, no estoy tan bien que digamos. Y por más que te eches gelatina, tú sabes que no estás bien. Ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Pero ¿sabes algo? La sangre, como cantábamos ahorita, nos transforma, nos limpia, nos sana y nos salva. ¡Ay, estamos completos! Entonces, mis hermanos amados, no persistamos en el pecado. Alejémonos de él. Dios nos está hablando en esta mañana. No te creas. Como te dije al principio, yo lucho y lucho con esto. Y estamos allí batallando. Y a veces aparentamos estar, pero no estamos. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Él es el único que nos va a dar la fuerza para soportar la tentación. Mira, yo tomé 3 reflexiones, 3 puntos referentes al pecado. Número 1, el pecado crece, se apodera de nosotros y llega a ser tan nuestro que destruye y totalmente desbarata nuestra sensibilidad. Porque nos habituamos a ello y como no nos pasa nada, ¡ay, estamos felices! Porque en la ley dice que cuando conseguían en adulterio, los mataban a los 2. Estaban bajo la ley. Pero bajo la gracia, la misericordia de Dios está allí. Entonces estamos en el pecado, pero no nos pasa nada ahí. Vemos como que Dios está omitiendo el pecado. Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos hacemos insensibles espiritualmente. Podemos estar aquí, pero estamos insensibles a la voz de Dios, porque nos ponemos corazas y no permitimos que fluya Dios en nuestra vida. Esta semana que pasó yo estaba como la Magdalena, escuchaba una adoración, y muchas veces ustedes aparentan verme, oye, como que... Pero cuando Dios te agarra, mi hermano, te agarra. Y ahí tú empiezas, ay, Señor, a confesarte. Pero cuando Dios te agarró y tú sales ahí repotenciado. Aleluya. 2, lo que endurece el corazón pecaminoso es esa persistente actitud de negar que es pecado y asumir responsabilidad por lo cometido. O sea, nos hacemos como que, no, eso no es pecado. O sea, no busquemos excusa. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque Dios es poderoso, Dios está allí. Su Espíritu nos convence. Él está allí constantemente con su amor, llamándonos y llamándonos y llamándonos. Estaba yo en un retiro y un muchacho allá y Dios me puso en mi corazón, llámalo, yo lo llamé acá.
Y le dije, hermano, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Yo sentía en mi corazón que, oye, que Dios lo estaba. Al poco tiempo lo asesinaron. ¿Por qué? Porque no llamó, no acudió al llamado. Y Dios constantemente nos está llamando al arrepentimiento. Pero estamos allí persistentes en lo malo. Para trascender y ser una iglesia poderosa, victoriosa, que pueda ver las bendiciones de Dios más palpablemente en las que estamos viendo en este tiempo, tenemos que apartarnos del pecado. Por último, el pecado es como el SIDA, un misterioso, sistemático y progresivo ataque contra el sistema de inmunización espiritual que debilita de tal manera al infectado que no tiene poder para resistir la invasión de otros pecados. O sea, llegó el acabose. Cuando es como el SIDA, te invade, que ya no puedes controlarlo, el síndrome, y te mata. Dice que la paga del pecado es muerte, pero dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Aleluya.